positivo, pero al parecer todavía sigue pesando más el diagnóstico positivo. Entonces, ASA, como les dije, tiene 25 años de experiencia. Nosotros somos, y lo queremos decir con toda la jactancia del mundo, somos los responsables de que la epidemia haya bajado desde un 17% en el año 1996 a un 11% en el año 2006, con un programa que aplatanamos, lo aprendimos del extranjero, lo aplatanamos, lo diseñamos, lo criamos aquí y lo implementamos durante 10 años, y ese fue el resultado de una baja en la prevalencia de esa magnitud. Ese programa ha ido complementándose conforme las necesidades de la población con la que nosotros trabajamos han ido surgiendo. Por ejemplo, toda la rama y la línea de red formal, autónoma, dentro de la organización Amigos Siempre Amigos, que se llama la Red de Voluntarios de ASA, Rebasa, y que ha sido responsable de todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 8 o 10 años en el tema de derechos humanos y posicionamiento del tema GLBT, no solamente GTH. Nosotros lo manejamos con muchas siglas. Voy a tratar de ir explicándola, pero si no la entienden me pueden interrumpir y preguntarme directamente. Dentro de la diversidad sexual están las siglas GLBT, ¿verdad? Gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero y travesti. Cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de inserción social y de reivindicación de derechos, usamos las siglas GLBT. En el marco de la epidemia de VIH y los programas de prevención, solamente usamos las siglas GTH. ¿Por qué? Porque eso fue una reacción a la corriente epidemiológica internacional, que por el uso del idioma inglés y para poder encerrar en un número toda la epidemiología de las personas no heterosexuales, pues nombraron a este grupo, a esta diversidad, como hombres que tienen sexo con hombres. Esa nomenclatura se refiere específicamente a una conducta sexual. No tiene nada que ver con una identidad ni con el posicionamiento de la persona como individuo. Por ejemplo, cuando tú tienes un número bajo las siglas HSH o MSM, que es en inglés hombres que tienen sexo con hombres, tú tienes ahí toda la información de las personas trans. Pero estás lesionando y estás cuestionando su identidad como mujeres trans, porque ellas no son hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, por otro lado, estás negando toda la parte de la identidad de la cultura gay, que tiene que ver no solamente con una orientación sexual, sino que tiene que ver con todo un estilo de vida y un posicionamiento ante lo socioeconómico, lo ideológico, lo social en cualquier país. Entonces, por esa razón, nosotros sustituimos las siglas HSH por GTH. Hombres gay, trans y otros hombres que tienen sexo con hombres. Un poco para ambientarlos y que no se me pierda cuando yo comience a decir siglas. De que espacios como este Foro de Derechos Humanos exista. Es responsable de que la tradicional Caravana de Orgullo que celebramos en Santo Domingo exista, de que exista el Festival Internacional de Cine GLBT, y así como muchos otros espacios un poco más pequeños y menos divulgados existan y se discuta y se hable del tema de los derechos y de la igualdad social en República Dominicana. Luego surgieron varios grupos de la diversidad. Se separó la agenda trans de la agenda gay, surgieron organizaciones de personas trans, organizaciones de hombres gay viviendo con VIH, los universitarios se organizaron y nosotros decidimos formar un espacio de coordinación de acciones. Y entonces cuando surge la Alianza GTH, es la Alianza Nacional de Organizaciones Gays, Trans
y de hombres que tienen sexo con hombres. Dentro de todo este marco hemos conducido diversos programas durante los últimos 25 años. Y esos programas, como les dije, han demostrado que están basados en evidencias, que tienen un alto impacto demostrado y que dan al traste con la realidad nacional. Todo este tinglado de organizaciones hemos abordado los diferentes aspectos de cambios socioculturales, de diversas índoles. Hemos incidido en la percepción sobre la salud y el VIH, sobre las prácticas sexuales que tienen las personas pertenecientes a la población ETH. Sin embargo, la penetración cultural, las nuevas tecnologías de la comunicación en el segmento joven o en el segmento más joven de la población ha dado al traste y ha incidido en que se modifiquen y en que se vayan cambiando los diferentes sistemas de abordaje. Y que ese modelo que nosotros diseñamos vaya siendo adecuado a cada población, a cada subpoblación, en el momento y en el contexto que la población lo determine. ¿Qué sucede? Que en el año 2010, ante el análisis de los factores conexos de la epidemia, que son todos los que tienen que ver con el estigma, la discriminación, el ejercicio de la ciudadanía, el hecho de que una persona tenga la suficiente autoestima como para entender que tiene que cuidarse, que la única cura para el VIH es asumir la responsabilidad del ejercicio de su propia sexualidad. Que si de no ser así, pues entonces la gente se torna vulnerable. Y esas condiciones bajo las cuales vivimos algunas subpoblaciones, no solamente la población ETH, sino la población de trabajadoras y trabajadores sexuales, los usuarios de sustancia, las personas negras, en este momento las personas de ascendencia haitiana, etcétera, etcétera, pues que vivimos bajo el estigma y la discriminación, tenemos niveles de autoestima por debajo de lo deseado. Y eso condiciona la vulnerabilidad a la epidemia o a las epidemias, como se refería Davis al principio, porque no es solo el VIH, sino que tenemos que verlo en un contexto mucho más amplio todavía. Pues le comentaba que se forma en el 2010 esta alianza de socios, sobre todo en la cooperación del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República Dominicana. Y esta alianza de socios pues decide entre las áreas de colaboración que se incluya la amplia participación en el plan estratégico nacional para combatir la epidemia de VIH. Y esta alianza de socios pues dirige las actividades de prevención a varias poblaciones clave, a trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero, a otras poblaciones vulnerables como los clientes de trabajadoras sexuales, poblaciones móviles, residentes de batallas, y todos ellos por tener alta prevalencia en la epidemiología nacional frente al VIH. Todo lo que yo le dije anteriormente ha sido financiado por esa alianza de socios en su gran mayoría y otros organismos de cooperación internacional que también nosotros hemos tenido acceso. En el año 2004, el Ministerio de Salud Pública del Gobierno Dominicano declara la epidemia como una epidemia concentrada en las poblaciones claves. Calificación que encontró expresión en el Plan Estratégico Nacional sobre la importancia de las estrategias de alcanzar a la población ETH y trans y de incluirlos o de facilitar el acceso a los servicios de prevención y a los servicios de salud. Sin embargo, en el 2014, uno de los programas de servicios de prueba y consejería voluntarias, donde aproximadamente se testearon un total de 9.024 personas y un total de 382 pruebas solamente resultaron positivas. Eso significa que el 28% de la población intervenida resultó positiva al VIH. Y esto causó mucha sorpresa y mucho alarde por parte de las autoridades, porque encontraron que esa fracción era muy por debajo
muy por debajo de las expectativas que ellos tenían, y eso ha motivado a una serie de cambios y de asunción de una serie de estrategias que es la que nos mueven a nosotros a tener esta conversación el día de hoy. Mientras eso está pasando en el plano local, en el plano internacional, el Programa Conjunto de Naciones Unidas, ONU-SIDA, y también la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud comienzan a promover una estrategia novedosa, innovadora, que con eso vamos a resolver el problema del VIH para el 2025. Y se trata de proponerle a los países que a nivel global el 90% de las personas que estén en situación de riesgo estén recibiendo el paquete mínimo de prevención de forma directa. Y que de ese porcentaje de personas que recibe el paquete mínimo de prevención, el 90% sea testeado y conozca su diagnóstico. Y que de ese 90% que conozca su diagnóstico, el 90% sea provisto de medicina antirretroviral con la finalidad de que su carga viral se convierta en indetectable. Todo esto con el simple paradigma de que una persona viviendo con VIH en condición indetectable no disemina y no transmite el virus, que es una teoría que está muy establecida, se está propagando de forma muy rápida, pero que yo personalmente cuestiono, porque el virus del VIH no solamente vive en la sangre, que es donde se mide. En ese sentido, el Consejo Nacional para el VIH-Sida, como organismo líder el año pasado, organismo líder de la respuesta nacional al VIH, conjuntamente con diferentes organizaciones oficiales de la cooperación internacional y de la sociedad civil, condujeron un proceso de negociación con el Fondo Mundial. Dentro de los nuevos órdenes de financiamiento encaminado a preservar una nueva solicitud de financiamiento para el país, orientada a desarrollar programas de prevención con poblaciones vulnerables. Esto, que se conoce con el nombre de nota conceptual, fue desarrollada y presentada en una primera fase, utilizando como estrategia principal los 90-90-90 del ONU-SIDA y asumiendo como indicadores los indicadores del programa PEPFAR del gobierno de los Estados Unidos. Este programa PEPFAR, cuyos indicadores de prevención hasta el año pasado era con lo que nosotros nos manejábamos, drásticamente han cambiado durante este año, y lo que le interesa a este programa, lo que los indicadores están buscando, es precisamente lo planteado por la estrategia 90-90-90. Y han desarrollado toda una cascada de intervención cuya finalidad es detectar los casos positivos para meterlos en tratamiento para que tengan su carga viral en cero. Es muy lindo en teoría, pero tenemos que analizar el contexto en el que nosotros vivimos y el contexto donde estas metodologías y esta estrategia se han puesto. Nacional, déjenme compartir algunos datos. La prevalencia de la infección por VIH, según Endesa, es de 0.8% de población general. Un estudio de ONU-SIDA en el 2012 estableció que a pesar de que se ha registrado una disminución del 73% de nuevas infecciones entre el 2001 y el 2011, la epidemia se comporta desproporcionadamente en poblaciones como la de las trabajadoras sexuales, que tienen un 4.8%, muy por encima de lo que tiene la población general, hombres que tienen sexo con hombres con un 6.1% de prevalencia, mujeres de baja escolaridad en un 3.7%.
Y dentro de los hombres que tienen sexo con hombres, dentro de ese 6.1, el subgrupo con la prevalencia más alta, que anda alrededor del 30%, es la población trans. Fuentes oficiales estiman que de 8.122 personas que estaban recibiendo tratamiento antirretroviral a final del 2007, pero ese valor, esas 8.000 personas, solamente significa el 39% de cobertura de las necesidades totales. O sea, del total de personas diagnosticadas, solamente el 39% está recibiendo medicina antirretroviral. Por otro lado, los estudios indican de que las barreras personales y sociales, tanto como el estigma, el temor, la negación y la vergüenza, son obstáculos importantes que condicionan a las personas viviendo con VIH y a otros grupos vulnerables, como en el caso de los HCH y trans, a acceder a los servicios de salud de índole clínico o de índole comunitario. No me voy a detener a explicar toda la situación de estigma y discriminación, pues yo creo que la conocemos. Y sería llover sobre mojado, y ya en otras ocasiones hemos analizado cuáles son las causas, inclusive tenemos las cosas que hay que hacer para disminuir el estigma y la discriminación en la provisión de los servicios. Una de las cosas que nosotros estamos promoviendo es que se tome en cuenta al sector proveedor de salud. Pero no hablo de los proveedores de salud en sentido general, sino hablo del médico, de la orientadora, del psicólogo, del que está ahí en la unidad de atención integral, del que ve todos los días a los pacientes, del que sabe la cotidianidad y lo difícil del acceso para una persona viviendo con VIH, ir inclusive a buscar su medicina. De esa persona es la que nosotros estamos llamando para que sea tomada en cuenta y sea consultada al momento de tomar las decisiones allá arriba. ¿De qué población es que nosotros estamos hablando? Nosotros hemos aprendido en el ejercicio de los programas de prevención que hemos tenido que ir cambiando nuestros indicadores desde un programa exclusivo de prevención a un programa basado exclusivamente en la prevención secundaria, que eso significa tomar en cuenta a las personas que ya están viviendo con VIH para involucrarlas en la prevención. Contrario a lo que dice la estrategia 90-90-90, y que yo quiero que quede muy claro que con esto que voy a decir no es que estamos en contra de que la gente se realice la prueba de VIH. No es que estamos en contra de que la gente conozca su estado serológico. No es que estamos en contra de que la gente tiene derecho a saber su estado serológico. Ese derecho lo sabemos, lo reconocemos y lo defendemos. Ahora, la situación actual, ¿cómo ha convertido a la población? A una población donde la mayor cantidad de gente no quiere saber su estado serológico. No quiere hacerse una prueba de VIH porque tiene miedo. Y tiene miedo, y no es un miedo irracional, es un miedo fundamentado a que en poblaciones a nivel de municipio y a nivel rural, todo el mundo se conoce. Y quien le saca la sangre es una vecina. Quien le da la consejería es posiblemente la pastora de la iglesia donde va su mamá. Que la enfermera vive a 3 casas de donde vive él o ella. Entonces esa realidad no se toma en cuenta. Y sobre todo ustedes saben el morbo con el que nos manejamos los y las dominicanas, que el conocimiento da poder y alimenta el chisme. Entonces esa falta de confidencialidad hace que la gente tenga miedo. Luego, muy bien, eres diagnosticado, tienes tu resultado. Hay que medirte la carga viral. No tengo que explicar la espera que hay que hacer para que te midan la carga viral. Al año de ese diagnóstico, cuando te entregan tu carga viral por primera vez, resulta que tu CD4 también, tú no calificas para entrar en la terapia antirretroviral. Hay que esperar a que tú te enfermes o que tu CD4 baje.
Ahora creo que es 500, eso Mara. 350, 3,5. Oigan, no se sabe si son 350 o son 500. ¿Y en la vida real? 500. Ok. Eso es una buena noticia. Porque hasta hace... No. Es una buena noticia porque hasta hace unos meses eran primero 250 células y luego 350. Realmente, o sea, la información que manejamos nosotros, que somos los que estamos de cara con el paciente, es el CD4 mayor de 350 células. En caso Menor. En caso de que sea por debajo de 250 células, se toma otra conducta, pero lo que manejamos en el día a día es menor de 350 células para iniciar ARBs. Ok, ya tenemos un punto adicional. Lo que tú estás diciendo a los médicos no se lo han dicho. Bueno, ya tenemos un puntico ahí para discutir ahorita. Pero sí, es de eso que se trata. Entonces, Tú lo puedes pagar, pero en ningún momento se le cobra a ningún paciente. Lo que pasa es que hay sitios, lugares, que hay personas vivas, y este mundo es para la gente viva, y dicen, no, vamos a una colaboracióncita para el CD4, para material gastar. Mentira, en ningún lado se cobra a ningún usuario. O sea, todos los miércoles en mi centro, en Bellavista, se le cita el paciente 6:45, a las 7 llega la técnica de laboratorio a tomar la muestra a los pacientes que son seropositivos primero, o sea, los que se citan. ¿Qué pasa? Que hay muchos de los pacientes que son seropositivos que son un poco dejados. Ustedes saben, no van, y entonces pues dicen, no, porque me maltratan, pero no, o sea, ¿qué estoy aportando yo como paciente para que las cosas fluyan bien? Eso es lo que pasa. Precisamente, y nosotros que somos los que recibimos a los pacientes después que van allá, tenemos otra. Y hay de todo. Hay inclusive ese dato nuevo que tú mencionas de que hay centros que están cobrando, no solamente por los CD4, sino por la consulta, una famosa cuota de colaboración. Pero esa no es la discusión del día de hoy. El asunto es que la gente, por esa y muchísimas otras razones, no quiere saber su estado serológico y no quiere ir a los servicios, porque todas esas historias ya se han propagado y la gente la maneja. Y por el contrario, no estamos conociendo historias de éxito no estamos conociendo historias de éxito de personas que viven con VIH. No hay una persona que viva con VIH que sea emprendedora, que haya realizado su vida, que dé la cara, que se muestre, como sucedió en la década de los 90 cuando se formó la Red Nacional de Personas que viven con VIH. Ya esa experiencia no está. Por otro lado, y es otro motivo que nos llena a nosotros de mucha preocupación, la población joven nació en un mundo con VIH. La población joven conoce el VIH y la idea que tienen del VIH es que una enfermedad que no es mortal. Entonces estamos abordando a la población más adulta y a la población más joven de la misma manera. Entonces tú puedes llegar a la conclusión de que por el comportamiento sexual de la población más joven no le tienen miedo al VIH. Lo ven como una enfermedad normal, que le da a la gente y que, bueno, pero no hay cultura, no hay un aprendizaje de que la prevención tiene que ser parte del ejercicio de la sexualidad. Entonces, dentro de todo todos esos paradigmas, todas esas realidades, es que nosotros nos estamos moviendo y esa es la situación que nosotros queremos conversar el día de hoy. Probando un modelo, o dos modelos realmente, uno en la zona norte, Puerto Plata, Dajabón, Mao, se me queda una, Montecristi, y otro modelo en San Cristóbal, porque ahora hay términos nuevos que nos tenemos que aprender. Lo primero es, Rosa Margarita, ayúdame, referimiento completado. Ese es un término del 2015, de enero 31 del 2015. Y lo otro es productividad de la prueba de VIH. Son dos términos que nosotros tenemos que aprender, porque por esos términos es que nos van a medir a partir de ahora. ¿Qué significa un referimiento completado?
que los programas de prevención tienen que salir a buscar a personas para mandarla a hacerse la prueba. Ese es el trabajo que nos están encomendando ahora. Entonces te van a evaluar por cuántas personas tú enviaste al servicio y cuántas personas fueron atendidas. Eso es un referimiento completado. ¿Es así, Rosa? Gracias. Tú ves que yo me lo sé. Eso es un referimiento completado. ¿De qué va a pasar? Que tenemos que ahora cogernos de la mano los proveedores de servicios y la sociedad civil, las organizaciones de base de la sociedad civil, porque nosotros vamos a necesitar saber de los pacientes que nosotros le enviamos, quiénes fueron. Y no solamente quiénes fueron, sino qué le encontraron. Porque hay que saber de esos cuántos resultados positivos tuvimos, cuántos fueron por ITS y cuántos fueron por algún otro motivo. Eso es uno de los indicadores que nosotros vamos a tener que alimentar y que sin ustedes nosotros no lo podemos hacer. Luego viene el segundo trabajo, que es con las personas que resulten positivas al VIH. Entonces, a esa persona ustedes saben cuál es la meta, ya, ¿verdad? Meterlo en tratamiento para garantizar la adherencia y que esa persona en el tiempo menor posible entre en indetectable. Yo me pregunto, para esa segunda fase del trabajo, ¿caben más personas en las unidades que estamos teniendo? Están llenos los botes. La combinaciones de medicamentos que tenemos en este momento son suficientes para garantizar la indetectabilidad de una persona en el momento actual. Las condiciones socioeconómicas de los pacientes, que ustedes son las que la conocen y la saben, permiten la adherencia. Cuando hay medicamentos de eso, que si no hay hiperpapeo, no se pueden beber. Cuando hay medicamentos de eso, que si hay otra sustancia de por medio, no funcionan. Y ustedes saben que la población es vulnerable nuestra, en un número bastante importante, se necesita usar algo más para poder ejercer, ¿verdad? Sobre todo en el mundo del trabajo sexual. Entonces, toda esa vorágine de situaciones la vamos a tener que enfrentar. Porque lo que se llama productividad de la prueba se mide de la siguiente manera. Hay unos números estadísticos, que yo no sé de dónde los sacaron, donde está la prevalencia por provincia. Santiago, vamos a suponer, Santiago tiene una prevalencia de 1.7%, según la Endesa. Que yo busqué los datos de Endesa para venir aquí a hablar con propiedad, y ni los datos de Endesa ni ningún estudio hasta el momento está desagregado por población. Tenemos datos generales, pero no están desagregados por población, para saber cuánto tienen los gays, cuánto tienen los trans, cuánto tienen... Pero bueno, Santiago, supongamos que la prevalencia es 1.7, ¿verdad? La cantidad de personas positivas que salgan de las personas que nosotros mandemos a los servicios tiene que estar alrededor del 1.7. Si no está por alguna razón, entonces la intervención es calificada como que no sirve. ¿Copiaron eso? Porque no sé si es que están en shock o es que no lo entendieron. Eso quiere decir que los resultados positivos, el porcentaje, la prevalencia, tiene que ser igual que la prevalencia de la provincia, a lo que dicen las estadísticas. Si no, el programa no sirve. Entonces, por esas razones es que estamos aquí hoy. De la organización a unidad de atención, pero también con el director del hospital, que tiene que tener conocimiento de lo que está pasando, y con la dirección municipal,
o provincial que tiene que interesarse y facilitar que este flujo de información se dé, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, todas las garantías clínicas para que la persona pueda entrar en terapia antirretroviral. Estos nuevos requisitos están basados en que va a venir un programa del Fondo Mundial a partir del año que viene, del 2016, donde se van a abrir 20 unidades nuevas, donde se va a ampliar la cobertura, donde va a haber nuevos esquemas de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es en el 2016 y el acuerdo todavía no está firmado. Estamos concursando a ver si ganamos ese concurso como país. Está fundamentado en que organismos como el CDC va a invertir dinero en que desde las comunidades se abran servicios clínicos para las poblaciones vulnerables. Pero eso es el CDC quiere. No reacciones, Samuel, déjame a mí. Ahorita le mete un cambio a los gringos allá en Washington y no hay servicios clínicos para nadie. Ustedes saben que la política de los Estados Unidos cambia conforme el Congreso se levante ese día. Entonces, estamos trabajando en base a supuestos todos. Pero la realidad que estamos nosotros enfrentando, eso no cambia. Nuestros programas de prevención terminan en febrero 28, los nuestros. Y lo que tenemos que asumir a partir del 1 de marzo vienen con estos nuevos paradigmas. Y la realidad no cambia. Entonces, el modelo que estamos proponiendo tiene 5 objetivos, y con esto termino, o 5 estrategias básicas. La primera es un proceso de acompañamiento del personal de salud, tanto a nivel de dirección como a los proveedores de servicios, para sensibilizarlos, capacitarlos y acompañarlos en la mejora de la oferta de servicios a la población GTH. ¿Qué significa eso? Que un médico nuestro va a estar en contacto con los proveedores de servicios de la unidad de atención integral para ofrecer todo lo que la unidad de atención necesite en términos de capacitación, en términos de abordaje, en términos de conocimiento de la población que nosotros le vamos a comenzar a enviar. Luego, el número 2 es establecer un sistema de referimientos desde las actividades de intervención que nosotros hacemos en pequeños grupos o de forma individual hasta los servicios. ¿Por qué tenemos que establecer ese sistema? Porque lo vamos a mandar con un papelito que el médico o el psicólogo tiene que completar y que nos tiene que devolver para el asunto del levantamiento de información y poder alimentar los indicadores. Lo tercero es ofertar acompañamiento a aquellas personas que resulten viviendo con VIH o que presenten cualquier ITS. Eso significa que vamos a tener que capacitar promotores desde nuestras organizaciones que en el lenguaje dominicanizado se llaman navegadores. Esos navegadores son personas, educadores pares, promotores pares, expertos en meterse en el sistema del hospital. No, que no es en esta puerta, que es en aquella. Que no es con esa analista, que es con aquella. Que esa doctora no, que es evangélica, que es con aquella. Entonces, esas personas tienen que meterse en el hospital y conocer cómo se navega ahí dentro para facilitar que esta persona reciba en el menor tiempo posible todo lo que necesita, ¿verdad? Y luego crear espacios continuos de educación para las personas que resulten con la condición de personas viviendo con VIH. Estos son unos espacios de nueva formación que no queremos llamarle grupos de autoapoyo. No queremos llamarle grupos de autoapoyo por todo el estigma que ya tienen ese nombre, y que va a estar conducido de forma conjunta por la unidad de atención integral y por nuestro personal, y al cual pretendemos integrar no solamente a las personas de nuevo diagnóstico, sino a las personas que ya están diagnosticadas en la unidad y que se conocen
que son de la población GTH. Y por último, continuar con la educación de pares en la prevención con nuestro sistema tradicional de hacer los abordajes cara a cara, los conversatorios para las personas que resulten negativas a la prueba del VIH. Esa es nuestra propuesta, esa es la situación que estamos enfrentando en este momento y me gustaría entonces escuchar las reacciones y las opiniones y las preguntas de los diferentes sectores que están aquí representados. Muchísimas gracias. Con el proyecto Avanzando con Socios y Comunidades, APC por sus siglas en inglés, y uno de nuestros socios fundamentales como proyecto es ASA y también la Alianza GTH, y de por sí recientemente, bueno, ya muy pronto vamos a iniciar un proyecto aquí en Santiago. Yo quisiera referirme a un aspecto que Leonardo mencionó en su presentación cuando estaba compartiendo los reajustes que han tenido que hacerle al modelo alto al SIDA para poder cumplir con los requerimientos de PEPFAR, que es lo que nos trae ahora dentro de este contexto. Y luego mencionaba que la estrategia tenía 5 pasos y que el cuarto paso es el poder entregar algunos servicios de atención y apoyo comunitario, entre los cuales se encuentran no grupos de autoapoyo, sino grupos de interés o con otra denominación. Lo que quiero rescatar es que sí se ha evidenciado que podemos garantizar una mayor retención en el servicio cuando nuestros usuarios reciben otro paquete de servicios de atención, apoyo comunitario, como son las visitas, los grupos de autoapoyo, etc. Y creo que dentro de este contexto y pensando en la necesidad de una respuesta articulada entre gobierno y sociedad civil, muchas de las organizaciones de la sociedad civil, como REDOB y Grupo Clara, entre otras, precisamente sirven de brazo comunitario a esos servicios, tanto de la red pública como servicios directos de clínicas privadas, entregando ese paquete de atención y apoyo comunitario. Y sí se ha evidenciado que se garantiza una mayor retención en el servicio y una mejor adherencia también a los tratamientos. Sí. Juventud, con toda aquella persona que se interese sobre la salud. La base de nosotros como directores provinciales es la prevención, educación y promoción de la salud. Nosotros tenemos que evitar que la enfermedad se produzca. Luego que la enfermedad se produce, pasa a los hospitales. Entonces, en cuanto a los hospitales, tienen que ver la Dirección Regional de Salud. O sea que son 2 estamentos donde nosotros tenemos que ver con la rectoría, supervisión, vigilancia y monitoreo de todos los programas que tienen que ver con enfermedades preventivas. O sea, nosotros tenemos los programas de vacuna, de materno-infantil, tuberculosis, VIH y SIDA, tenemos los programas de nutrición y abarcamos otros departamentos como son veterinaria que tienen que ver con la rabia, y abarcamos también el departamento de controles y habilitación. O sea, supervisamos que los centros de salud estén habilitados como debe de ser. Pero sabemos que vivimos en un país subdesarrollado donde las cosas todavía no están como deben de ser. Pero sí, el trabajo se está haciendo. Y caminamos casa por casa también, buscando los vectores y lo que causan las enfermedades epidémicas como dengue, chikungunya, malaria, esas cosas las detectamos. Tenemos un problema de cultura en nuestro país que nosotros no entendemos la parte que nos corresponde como ciudadanos. Una falta también de conocimiento, de aceptación y de respeto, que todos lo sabemos que existe, en el cual no se respeta ningún tipo de condición. El médico, como ustedes decían, que ya va a la parte curativa, no previene tampoco. O sea, en el momento en que se tiene un paciente, se debe, que está enfermo, incluso se debe aprovechar las demás personas y hablarle de prevención. No se hace. El trato humano, la calidez
y sabemos que un porcentaje alto está muy deficiente. Y se dan los cursos, los talleres, pero aprenden lo que quieren. El que no tiene interés no aprenden. Ustedes tienen que ser una población bien grande y aquí están los más interesados en este taller. Resulta que quizás lo que más necesitan, ustedes pueden ser que tengan más conocimiento que los que no han venido. Entonces tenemos un país en ese tipo de orden en el cual tenemos que trabajar para que la gente se concientice de todo. Punto de vista de respeto humano, punto de vista de conocimiento de salud, no hay respeto para nada. Usted va al médico, como dicen ustedes, son maltratados. Pero yo también soy médico y he sido maltratada, muy maltratada. Tanto así que es mundial. Ustedes van a Europa, no es porque es este país, y en Europa son maltratados. En Estados Unidos, en cualquier país moderno, desarrollado, son maltratados. No hablando de género, sino de personas. O sea que el trato humano es muy importante en todo para poder llegar. Entonces necesitamos socializar todo lo que deseamos, todo lo que queremos, intervenir más en el recurso humano que en todo. Yo siempre digo eso. Entonces no tenemos los recursos en ningún tipo de institución. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de agua, de electricidad. Ustedes van y no, el recurso humano no es apto. La gente estudia, pero entonces no se sabe a dónde van los estudios. Puede ser que esté muy preparado en muchos aspectos, pero en el aspecto humano eso adolece todo. Yo le digo que puede ser el país más desarrollado. Nosotros vamos a Europa y seguido somos discriminados como tercermundistas. Sí. No, ese es el tercer mundo. Ya, ese no importa. Y si es por la raza, que es moreno, ese es de África, aunque usted sea de la República Dominicana. También se me ha dicho que yo soy de África. Sí. En España. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo trabajamos con los seres humanos para concientizar. Porque es que todos tenemos nuestra parte. Y la parte es multiplicar conocimiento, formar grupos. Yo les recomiendo que se formen los comités de salud de ustedes en diferentes sectores, si no lo tienen, para que esa persona, ese comité sea el que camine para comenzar a trabajar con el problema de transmisión sexual nada más no es el VIH, porque tenemos el virus del papiloma humano, ahora se trata del VIH. Tenemos los hongos, tenemos también los tuberculosos, que también con la baja defensa de su organismo están contrayendo VIH-Sida. Hay otras enfermedades metabólicas como la diabetes, que también hace que la persona adquiera cualquier tipo de enfermedad. Entonces, sí, lo que tenemos que tener en cuenta es no tener vergüenza, pensar en la salud y pensar en los demás. Porque si usted tiene la enfermedad, ¿por qué no podemos evitar que se propague? Se gastaría menos si ayudamos a que no se propague y tendríamos más seguridad de vida. Porque, como se decía, no hay nadie cero positivo, cero negativo, aún se esté tomando todo el medicamento al pie de la letra. Porque cuando viene su carga viral y está tomando el tratamiento, lo que pasa es que el virus no sigue, pero está ahí. O sea, si usted tiene 10 y toma el tratamiento, no le va a seguir más de 10, pero tiene el virus ahí. Pero mientras más carga viral, más contaminante es la persona todavía. Hay personas que han tenido relaciones sexuales con VIH positivo y no han tenido la enfermedad. Son personas que tienen una capacidad en su organismo de defensa. No quiere decir que otra persona que tenga contacto con esa persona infectada, esa persona no sigue infectando. Yo lo único que les recomiendo y espero que ustedes, cualquier cosa, estamos ahí en la Hermana Mirabal y sin ningún problema. Yo soy una persona que he vivido siempre aceptando. ¿Hay algún estigma o algún rechazo hacia un paciente que pertenece a una población u otra? Pero desde
esa parte de rectoría no hay una manera de que uno pueda bajar directamente a controlar. Ahora muchas personas a veces me dicen, sí, se está quitando la responsabilidad. No es el hecho de uno quitarse la responsabilidad. Lo interesante de estos foros y de estos escenarios es que uno pueda compartir y ver cómo de verdad podemos llegar a buscar soluciones que a veces ni uno mismo sabe o ni uno mismo entiende cómo podemos ayudarnos unos a otros. Se han estudiado diferentes formas, como cuáles, bueno, la parte comunitaria, ver cómo desde la parte de rectoría se puede tener también esa parte de comunidad que pueda ayudar, pero entonces uno estaría también entrando en la parte de servicio. Nosotros tratamos siempre de esforzarnos en que por lo menos los documentos que se están utilizando, los documentos como las guías, las normas, los protocolos, los procedimientos, las estrategias, pues que se gestionen desde la parte de rectoría, pues vayan en beneficio de una población en específico. Recordar que desde salud pública uno nunca identifica una infección, una enfermedad de manera aparte. Uno trata de hacerlo de manera integral. Cuando uno ve VIH, el programa es de VIH, pero cuando uno hace intervenciones en el área de VIH, trata de que esas intervenciones también pues, beneficien la parte de hepatitis, la parte de ITS, la parte de tuberculosis y otras infecciones tan difíciles o fuertes como el mismo VIH y no solamente difíciles, sino tan costosas como puede ser el mismo VIH. ¿Cuál es el gran problema que nosotros vemos ahora mismo? Es que cuando el VIH, como bien explicó el doctor Martínez, Samuel Martínez, el VIH comenzó a dar una respuesta fue en cambio de comportamiento y como fue una respuesta rápida que se tuvo que hacer, es una intervención que es transversal, o sea, que se verticalizó y se sacó VIH desde un inicio de lo que debería ser una atención general, una atención primaria y se hicieron unidades específicas para VIH. Ahora el problema, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos en el país 76 servicios de VIH brindando atención específicamente a la población VIH y no hay manera de una forma rápida, decir, ya tú no puedes dar solamente VIH, sino que ya tú tienes que brindar el servicio general. Por eso es que en muchos casos llega un paciente de una población específica, vamos a tomar quizás en este caso una población GTH, llega a un servicio y se siente discriminado porque en ese servicio quizás solamente se ha enfocado a lo que es atención VIH, pero la parte de estigma, de discriminación, de género, hasta de los conceptos básicos de sexualidad quizás no se ha trabajado y solamente se ha trabajado y se ha enfocado en la parte clínica, exactamente. Entonces, esto no dice que en los hospitales de manera general no exista eso, no exista la del estigma, no exista la discriminación, porque lo que vimos en el estudio que se presentó aquí, estuvimos viendo que de la consejería viene quizá ese problema de estigma que se está generalizando. Que ahora la parte que nosotros vemos que no solamente este foro, sino que todo lo que se está gestionando de este movimiento, de esta alianza, es tratar de integrar ese estigma o tratar de integrar estos aprendizajes para que ese estigma se pueda reducir, esa resistencia que existe, pues se puede ir reduciendo y que desde el Ministerio de Salud Pública, dentro de esas dos funciones grandes que se tienen, que es la parte de rectoría y la parte de servicios, pues se pueda trabajar no solamente para el área de VIH, sino para todo. Porque así mismo como una persona de una población específica, en este caso GTH, llega y es estigmatizado o rechazado, también llega un paciente de tuberculosis de población general y también así mismo es rechazado. Entonces, vamos a ver cómo de una manera consensuada, de una manera amistosa, de una manera eficaz, podemos conseguir de que verdaderamente el hecho de que una persona, una trans, llegue a un servicio y no se le quiera atender por trans, después no se le quiera atender porque es VIH, después no se le quiera atender porque es tuberculosis, esas cosas pues se pueden ir trabajando para que cuando una paciente que sea trans una trans llegue a un servicio, pues simplemente se le vea la condición de enfermedad que tiene y no a la población que pueda pertenecer. Una pregunta que quería también aclarar, que ahorita surgió una duda con relación a los 350 y 500 CD4. Esto me voy a ir un poquito a lo clínico, pero rápido, por el tiempo que tenemos. Ya desde noviembre, en la guía de coinfección de tuberculosis VIH, salió oficializado los 500 CD4. ¿Por qué todavía muchos servicios no lo saben? Es porque está en la guía de coinfección tuberculosis VIH y se terminó de trabajar en la guía de ITS, del Programa Nacional de VIH, que va a estar ya en marzo,
lista. Y luego de eso viene el proceso de implementación. Es un proceso que desde el mismo ministerio va bajando hacia a las DPS y a los diferentes servicios regionales, y entonces ya esa información se va socializando. Pero ya a los servicios específicos o algunos servicios que se mantienen vinculados de una manera u otra a la parte programática, pues están conociendo este número, y quizás es por eso que ustedes van a ver que en algunos escenarios se habla de 350, en algunos escenarios se habla de 564, pero lo importante es saber de que el paciente no se debe de medir por un número, el paciente se debe de medir siempre por la clínica y por lo que está establecido en los documentos. Anteriormente se comenzó en 200 CD4, luego se subió a 250, luego a 350 y ahora está en 500. La meta es que un paciente no sea un número el necesario para tratar a un paciente, sino que el paciente VIH sea un paciente que se trate inmediatamente, simplemente por su condición se le brinde la mejoría, se le eviten las complicaciones de salud. Esa es la meta. También tenemos que entender que existen muchas brechas, los costos. Tenemos CD4, tenemos carga viral, pero tenemos el dinero, o sea, se está haciendo ya porque el gobierno está subiendo, pero ¿cuántas situaciones no se presentan con la carga viral, aunque se tienen? Que se acabaron los reactivos, de que la logística de distribución es errónea, de que el paciente vino a hacerse la prueba, pero que entonces no le tomaron la prueba en ese momento, o que se la llevaron y no me recibí el resultado. O sea, todavía hay situaciones que aunque tengamos los recursos, la logística todavía también hay que trabajar. Genotipo. Genotipo es la prueba que se utiliza para medir la resistencia. Nosotros queremos ir a un paso donde todavía no podemos quizás llegar a otros niveles por el hecho del costo. Aquí comenzamos con medicamentos que eran patentizados. Tuvimos la suerte de poder entrar al mercado de los genéricos. Entrar al mercado de los genéricos, que fue como el doctor Martínez habló, el mercado hindú, que son medicamentos que no por ser hindú son malos, pero son medicamentos que tienen sus especificaciones y sus controles de calidad. Abarató los costos, y esto permitió que en República Dominicana de esquemas de primera línea ya estamos utilizando esquemas de tercera línea y esquemas de rescate, medicamentos extremadamente costosos, pero que los tenemos disponibles en este país, pero no podemos poner a todas las personas en tratamiento, o sea, en esos tratamientos, sino que tienen que haber pruebas especiales para poder poner. Yo siempre utilizo un ejemplo que es bueno que ustedes entiendan de lo que significan los costos. Brasil, que es un país que, aunque no un país desarrollado, uno de los países que están ya en vías de desarrollo, tiene aproximadamente 250.000 personas que viven con VIH. De esas 250.000, tienen aproximadamente 135.000, tienen 200.000 en tratamiento. De esas 200.000 en tratamiento, un estimado es que 190 están utilizando primera línea, 5.000 o 6.000 están utilizando segunda línea y 4.000 están utilizando tercera línea o línea de rescate. Esos 4.000 que están utilizando línea de rescate es más costoso que los 190 de primera línea y que los 6.000 de segunda línea. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos que enfocarnos en muchas cosas. Tenemos que enfocarnos en la calidad del servicio para evitar que un paciente tenga que pasar de primera línea a segunda línea. Tenemos que concientizar a la población, tenemos que trabajar porque tenemos, como país, estamos abocados a vincularnos a estrategias internacionales, las estrategias de la Organización Mundial de la Salud, del PEPFAR, estrategias de los donantes, de las personas que dan su dinero. Entonces, esta estrategia que estuvo Leo comentando en la mañana, el 90-90-90, podrá tener algunas ventajas y quizás tener algunas desventajas. O sea, tiene muchas ventajas y podrá tener algunas ventajas, pero como país tenemos que incorporarla y tenemos que llevarla a cabo. Y son simplemente estrategias que nos permiten a nosotros quizás ir midiendo los procesos y también ir teniendo acceso a esas donaciones o a esos recursos que se pueden ir gestando. Entonces, tercera línea de mortalidad. Sí, entonces, sí, es bueno también, exacto, como dice la doctora, que mientras más se va cambiando de esquema, pues también el riesgo de mortalidad puede llegar, es mayor, porque los efectos secundarios, los efectos adversos, pues son mayores. Y las complicaciones. Solamente los dejo con este tema, fue algo como aclaratorio y espero que ahora en el foro podamos ir discutiendo y cualquier duda o pregunta, pues no duden que tenemos un equipo del ministerio multidisciplinario. David dijo algo al principio de que yo voy por diferentes, porque yo trabajo, sí, estoy trabajando con ONG, también embarazada, o sea, hay muchos temas, es algo muy amplio. VIH es un mundo completamente dentro de lo que es salud, pero si dejamos VIH aparte, también tenemos ITS, las infecciones de transmisión sexual es otro mundo, las hepatitis, que ahora
no estamos quizás viendo tanto, es otro mundo. La tuberculosis es otro mundo. O sea, tenemos muchas cosas. La sífilis está regresando resistente. Entonces vamos ahora a aprovechar este momento para quizás que se vayan con la menor cantidad de dudas posible, aclarar la mayor de ellas y seguir en este conversatorio más que se pueda. Okay. Muy bien. Muy bien, un aplauso a la iglesia. En Bellavista. Tengo un año, gracias a Dios, ahí de cara con los pacientes, las pacientes y ustedes que son una población que independientemente de su condición y su definición sexual, son seres humanos y hay que tratarlo como tal. Realmente es la segunda vez que asisto a un evento de esta índole. Hace aproximadamente 2 meses terminamos con COIN, un diplomado de veeduría, asistencia a pacientes que son de la población GLBT. Hacía el señor, no recuerdo el nombre, se movió, Samuel creo que fue, alusión acerca del área de salud. Si me demoro un poquito me lo dice negativo. Y dice, doctora, no hay preservativo, no tengo dinero, no me puedo cuidar. Uno trata de decirle, mira, tú sabes que si tú vas a hacer el sexo oral a tu marido, tienes que ponerte tu preservativo, que si vas a tener penetración igual que preservativo, pero a veces no hay dinero. Y yo no tengo para ofrecerle proteína, no hay arroz, no hay muchísimas cosas que uno sabe que están designadas a los programas y que no llegan. Porque la realidad, o sea, que me disculpen las personas que son de los dirigentes, los que están en las oficinas, pero la realidad la tengo yo con mis pacientes. Yo soy la que le doy la cara al paciente. Entonces, si yo no tengo que ofrecerle, no puedo estar inventando. Por ejemplo, en la unidad que estoy, tengo un problema por una unidad que se está haciendo una reingeniería, que se está rescatando, por así decirlo. Entonces, hay muchas cosas que a mí no me llegan. Yo soy una persona que siempre dice, soy una mujer, tengo 32 años, yo no soy una santa, pero sí soy bastante responsable. Sé lo que hago, cómo y cuándo lo hago. Por eso uno trata de ser responsable a la hora de decir las cosas. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que a partir de mayo ya la ayuda de las ONG, chao pecado, como dicen en Cuba. ¿Qué va a pasar? El futuro, o sea, es muy sombrío lo que va a pasar con los pacientes que son seropositivos. Porque muchos pacientes se pierden 3 meses, se pierden 1 año y no van. Y si ellos no están en los FAPS, ¿qué va a pasar? Los medicamentos no le van a llegar. Y por más que yo tenga, ayudar, ustedes saben que es muy difícil. Aparte de eso, no hay material para desembarazar a muchos pacientes. Hay pacientes que tienen que comprar su kit para desembarazarse. Y eso hay muchos que lo saben. Yo he tenido a mis pacientes que mandarle a comprar los kits a Profamilia para que se desembaracen, porque una ocasión me tocó ir a mí a buscar a Riona, me ofrecieron una caja de guantes desechable para una cesárea, un kit de bata, los lentes no me lo dieron, me dieron la bata para el médico y el ayudante, la enfermera, el pediatra, que no me dieron nada de eso. Tuvo que la paciente, que además era una extranjera haitiana, comprarle en Profamilia. No trabaja, no tiene quien la ayude, no tiene nada, entonces son muchísimas cosas. Y si sigo contando no termino. Aparte de eso, el asunto de los condones que ya se los mencioné, la prueba, cuando un paciente llega diagnosticado, que es seropositivo, se le manda a confirmar la prueba, se le manda a hacer la Western Blot, que cuesta 3.940 pesos. No todos los pacientes tienen los recursos para confirmarse su prueba, se pueden hacer un ELISA, pero hay muchos que se niegan a hacerlo y dicen, no, pero esa prueba no es mía, usted se equivocó, no, eso no es mío. Uno le da la oportunidad y es su derecho de que confirmen su condición, pero no todos tienen el dinero. Ellos hacen una prueba de membrana en el hospital, que es lo que se está haciendo, pero muchos de ellos quieren confirmarla y no tienen que indicarle su prueba para que se la confirmen. Aparte de eso, hay que hacer un hemograma, hay que hacer una glicemia, hay que hacer un examen de orina, una urea, una creatinina, ALT, AST y todas las pruebas. Pero en muchos hospitales no hay reactivo para hacer muchas de estas pruebas, para yo hacer todo lo que es el proceso de captación y terminar y definir si mi paciente va o no va a ARB, si es un paciente en seguimiento activo o es un paciente en ARB. Entonces son muchísimas cosas, o sea, que nos faltan. Aparte, rayos X de tórax, ahora se va a iniciar un estudio retrospectivo. El estudio retrospectivo, que en una población, en una zona X,
están falleciendo pacientes que posiblemente son por VIH, en otras son por TB. Entonces quieren precisar qué está matando, si el VIH o la TB. Pero ¿qué pasa? Que uno no tiene a veces para hacer un rayos X a un paciente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, aparte de eso, de todos esos problemas, nos llegan este tipo de capacitaciones, pero capacitaciones en VIH no están llegando. Antes se llegaban todos esos cursos, esas capacitaciones, que si se iban a Puerto Plata, al Hotel Belief, y al Philly se iban a Puerto Plata porque me tocó ir a una transmisión vertical. Y son muchísimas cosas que no están llegando. Entonces, uno está con las manos vacías. Uno quiere hacer el trabajo, uno está empoderado de sus unidades. Muchos pacientes uno se identifica, pero... Disculpe, Joan. El año pasado se te invitó a varias capacitaciones. Vamos a seguir. Perdí lo que está diciendo, pero o sea, en ese sentido particularmente, o sea, es lo que dice Celide, es la retroalimentación de antirretrovirales, ¿no? Exactamente. Pero de verdad, o sea, particularmente yo, o sea, se lo digo muy claro, no tengo nada en contra de la preferencia sexual de cada persona. Eso lo respeto. Lo que nos hace diferente a usted y a mí es un órgano y un gusto que usted se da como persona. Particularmente lo digo, son bienvenidos en mi unidad. El que quiera ir a Bellavista, independientemente de si le corresponde o no le corresponde, que vaya. ¿Por qué lo digo? Porque es muy difícil, lo que decía la joven que estaba como presentadora, que una persona se muera sencillamente por temor a la discriminación. O sea, no hay cosa más triste que la afectación psicológica que tienen los pacientes que son seropositivos. O sea, tienen temor. Yo conozco una señora que ya enviudó, duró 15 años viuda y se volvió a casar. Y en ese casamiento que tuvo, adquirió el virus. Y esa señora cada vez que va, eso es un mar de llanto. Dice, doctora, ¿cómo me pasó esto a mí? A cualquiera le puede pasar. Todos tenemos aquí un símbolo que se demuestra lo contrario con una prueba que da un resultado positivo o negativo. Seamos sensibles, pongámonos en el asiento de la persona que está ahí, porque hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros. Y los de salud estamos muy expuestos en esto. Gracias. Bueno, que me hago como cristian, como transa y puedo hasta hablar como Alianza GTH, que son las siguientes. Ahora, los nuevos lineamientos de la cooperación internacional nos están pidiendo llegar a la meta 90-90-90 y como hablaba Leonardo, nos están pidiendo directamente a las organizaciones lo que son los requerimientos completados y productividad de la prueba. Ya Leonardo describió lo que eran los requerimientos completados, o sea, referir personas a realizarse la prueba de VIH y verificar que estas personas realmente accedan a realizarse dicha prueba. Luego, la productividad de la prueba, de que estas personas salga un % significativo que vaya de la mano con la prevalencia que no se sabe de dónde salió, pero que está por ahí, que tiene la población en diferentes municipios. Entonces, si no hay muchos positivos, nuestro trabajo no está funcionando. Pero perfecto, esas personas ya salieron positivos, cumplimos con los indicadores, completamos los requerimientos y fue productivo el requerimiento que hicimos. Entonces, estas personas positivas, la pregunta es para los donantes o los que aceptaron esa imposición de las agencias de cooperación internacional sin explicarle, no sé si en su momento, antes de aceptar, hicieron una actividad como esta para ver cómo se va a lograr ese 90-90-90. Se van a lograr, por ejemplo, con personas que viven con VIH que no tienen acceso al trabajo. Ya se hicieron algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Trabajo para que se prohíba literalmente el realizar pruebas voluntarias o involuntariamente a las personas VIH positivas para que puedan tener acceso al trabajo como cualquier otra persona y por allí, así sea con un salario mínimo, tengan ciertos ingresos. También en la parte del Ministerio de Salud se llegó a algún tipo de acuerdo desde el Estado, o por lo menos se ha conversado
para que se garanticen servicios de salud con calidad y calidez sin ningún tipo de discriminación a cualquier base poblacional, para que el paciente acceda a la unidad de atención integral que le corresponde y no que tenga que ir donde la doctora prima de David, porque la doctora no discrimina, pero luego si no tiene recursos, como ella dice, tener que ir para donde le corresponde. O sea, el paciente no tiene que estar decidiendo si le corresponde en un lugar. Ese lugar, desde el Estado, desde el Ministerio de Salud, tiene que tener el mandato de que brinde servicios de salud con calidad y calidez. Por ejemplo, cuando yo voy a votar, a mí me toca en una mesa y yo no puedo ir donde yo me sienta cómodo. Ay, allí no me voy a poner a hacer fila porque la doctora es prima de la doctora Marta y como ella me conoce y la doctora tiene muchos años con la comunidad, yo voy a ir y no voy a hacer fila. No, a mí me toca votar donde me toca y ahí tengo que votar. Y así debe ser así en esto. Claro. Entonces, aparte de eso, como decía la doctora, cuando la persona que fue diagnosticada de VIH positiva, en este operativo que nosotros ahora tenemos que hacer de manera obligatoria, o de lo contrario nos vamos a quedar mirando cómo se mueren las personas que viven con VIH porque no vamos a tener recursos siquiera para llevar la prevención. Estas personas se van a topar con ese panorama donde tienen que ver si conocen a alguna doctora como la que acaba de hablar o alguna persona, porque nosotros mismos no conocemos servicios de salud donde se brinden este tipo de calidad y calidez. Por ejemplo, en Santo Domingo está el Instituto Dermatológico, que está un poco sensibilizado, y está la doctora Marta Redondo. Pero la semana pasada nos enteramos que ya ahí no hay cupo para nuevas personas para entrar al programa. Esa que detectamos, ¿a dónde la vamos a llevar? La vamos a llevar al IDES, donde Instituto de Estudio Virológico, donde también se brindan servicios con cierta calidad y cierta calidez, porque no es todo al extremo. Pero allí las pacientes tienen que pagar una cuota para buscar sus medicamentos. ¿Tienen recursos para esa cuota? ¿Están contemplando estas agencias de cooperación internacional algún porcentaje del presupuesto para garantizarle a las personas por lo menos cómo ellas van a ir a buscar los medicamentos, algún tipo de ingreso para ellas, ya sea para garantizarle eso? ¿Se está contemplando por lo menos un apoyo alimenticio? Así sean esas cajas que dan, pero no llegan, aunque hay muchas organizaciones que tienen almacenes, no sé por qué no llegan a las unidades, y no sé quién se las distribuye a las organizaciones. Ese no es mi tema, pero por ahí anda. Se ha tomado en cuenta eso, porque los recursos también que están disponiendo para que las organizaciones sean las que busquen las personas, porque somos las que tenemos el contacto con la base poblacional para lograr esa prueba, esa cantidad de diagnosticados positivos. Los recursos que están disponiendo no dan ni siquiera para tú poder hacer el trabajo de sensibilizar a la persona para que se pueda hacer la prueba. Porque con el panorama que ya hemos visto aquí en la sala y el que yo brevemente he tratado de resumir, no es un panorama muy llamativo para las personas que tú abordas de entrada. Y así sea en un taller que dura menos horas que este, porque el presupuesto que dan no es para tanto. En ese tiempo, en ese día, en esa mañana o esa tarde, la persona salga convencida de que sí tiene que hacerse la prueba. Este panorama no se lo vamos a plantear porque donde quiera hay alguien que conoce a una persona que vive con VIH o ha escuchado de esta problemática y ya conoce cómo es la dinámica. Y sí, salen sensibilizados y salen con conocimiento de que deben realizarse una prueba de VIH porque es lo más recomendable para no llegar a la condición de SIDA por desconocimiento. Y muchos ya son positivos, lo saben, pero como el panorama es tan terrible, no lo tratan de asumir ni siquiera de manera personal y se quedan como que no tienen la condición. Y pueden de hecho a veces hasta estar dentro de las mismas organizaciones. Pero con este panorama podemos, por ejemplo, ya mañana o por ejemplo en marzo, iniciar ese proceso de salir a buscar personas VIH positivas, de que la persona conozca su estado serológico. Yo estoy totalmente de acuerdo, como también decía Leonardo, de que sí debemos de tratar de que las personas conozcan su estado serológico para evitar lleguen a la condición de SIDA.
pero nosotros vamos a hacer eso. Y por el otro lado, ¿qué se va a hacer? En el caso de los servicios de salud, ¿de dónde se va a enfrentar? Que es el que complementa el 90-90-90. Nosotros vamos a salir a buscar personas positivas, pero no vamos a poder garantizar nosotros solos el 90-90-90. La pregunta está tirada al aire y creo que ni siquiera están aquí quienes la van a responder, porque los que están aquí no fueron los que accedieron a aceptar esa propuesta. Gracias. Bien. Creo que Cristian Yo le hago una promesa a la doctora Ventura. Desde ASA y Rebasa vamos a dar capacitación. No vamos a sustituir al Estado, pero vamos a dar capacitación en ARB y en toda la información que tenemos. Pueden contar con eso. Es una promesa que se va a cumplir para todo el personal de salud. ASA y Rebasa se comprometen. Tenemos el conocimiento y la disponibilidad. Y si ustedes lo quieren, así será. Bien, entonces hemos planteado el problema y creemos que también debemos tener la solución. Como no tenemos tiempo, le vamos a pedir una última colaboración, y es que le vamos a repartir unas hojas en blanco para que ustedes digan posibles soluciones a estas situaciones que se han presentado. No tienen que identificarse con el nombre, sino que lo que van a identificar es a qué población pertenecen, si son estados, si son sociedad civil o si son agencias. Si quieren hacer alguna sugerencia, también la pueden poner. Queremos tres posibles soluciones a los problemas aquí planteados. No tenemos que poner nombre. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Agencia, donante, Estado o sociedad civil? Para eso vamos a distribuir, igual, por favor, a distribuir una... Trabajamos lo clínico y no trabajamos los factores estructurales, como el tema de estigma y discriminación, y los factores conductuales, cambio de comportamiento, actitudes, etc. Entonces no vamos a dar una respuesta verdaderamente integral. Nosotros, la semana pasada se desarrolló un entrenamiento en el que participaron representantes de un hospital de aquí de Santiago. Nosotros, como proyecto APC, uno de nuestros objetivos estratégicos, que es el número 5, tiene que ver con garantizar un sistema de protección de derechos humanos para las poblaciones clave. Y ese objetivo tiene dos líneas de acción. Una línea que tiene que ver con violencia de género y una segunda línea que tiene que ver con reducción de estigma y discriminación en los centros de salud. Y en ese sentido hemos estado expandiendo una metodología que el proyecto HPP estuvo piloteando en la provincia de Puerto Plata. Y esa metodología ahora se va a implementar aquí en Santiago, en el Juan 23, y se va a implementar también en el Hospital Morillo King de La Vega. Nosotros tenemos conocimiento que ya COIN había desarrollado ese diplomado dirigido a proveedores de salud en abordaje a poblaciones clave, en el que participaron también algunos centros periféricos de aquí de Santiago, además del Juan 23. Y entendíamos que hay condiciones muy favorables en muchos de esos centros de salud, porque de cierta medida ya COIN fue como poniendo como fertilizante en el terreno, claro que sí. Entonces apostamos mucho a ese proceso que se va a iniciar, que ya inició la semana pasada con esa capacitación que duró 4 días. Entonces simplemente era para dar esa información, sí. Leonardo, allá atrás. Ya. Ok, aquí Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Resulta ser que tenemos compañeros de diferentes organizaciones que decidimos tomar junto con un grupo que hizo la firma con el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa? Que las personas que no son de ese grupo no podemos hacer la veeduría. Entonces, un ejemplo en mi caso, yo ayudo a toda mi comunidad, sea quien sea, porque el asunto es que todos y todas debemos de ayudarnos. A mí se me cuestionó mi integridad como persona y yo le dije, yo estoy para ayudar, yo no estoy para estar etiquetada en un solo grupo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué un solo grupo se le permite hacer la veeduría cuando hablamos de diferentes grupos y estamos tan capacitados como los que firmaron el papelito con el Ministerio de Salud? Ese es el detalle.
también compartir unas reflexiones finales. Voy a comenzar con lo de la veeduría, que es un tema que durante años se ha venido discutiendo y que este es el único país donde la veeduría social se hace desde el mismo Estado. Entonces, mi llamado de atención no es ni al Estado ni a las agencias, es a nosotros como sociedad civil. La veeduría es un proceso de compromiso. No tiene que tener permiso de nadie. Nosotros como organización civil vamos, vemos y reportamos. No tenemos que tener permiso de absolutamente nadie. Y más si tenemos la capacidad y hemos sido capacitados para eso. Porque de eso se trata nuestro rol de activistas. De ver, denunciar y actuar. Claro, y yo creo que nosotros estamos viviendo, esto va a sonar como a cliché, pero un momento histórico. Nunca antes en la historia de la respuesta nacional al VIH, los tres sectores nos habíamos sentado de forma horizontal a hablar de ningún tema. Nunca. Ni por convocatoria de las agencias, ni por convocatoria del Estado. Porque cuando convocan las agencias es para decir que los cuartos se están acabando. Y cuando convoca el Estado es porque hay una emergencia y hay que, ¿cómo se llama?, cumplir una meta nacional. Entonces nosotros convocamos para que hablemos, como se llama el conversatorio que hacemos en nuestro programa, a calzón quitado. Y seleccionamos este primer diálogo como un termómetro de lo que ustedes se imaginan va a ser en el Foro Nacional en Santo Domingo la semana que viene. Que esperamos que los sectores que no vinieron hoy ostemperen a nuestro llamado en Santo Domingo. También quiero decir que, como dije en mi presentación, no estamos en contra de absolutamente nada. Lo único que queremos es llamar la atención porque el cambio que se plantea no es malo. Ahora, lo que no puede ser es de súbito. No puede ser de súbito. Tenemos que cambiar los contextos para poder conseguir resultados. Y eso sí es un proceso. Y es un proceso en el que cada uno de los tres sectores tiene que involucrarse y tiene que comprometerse. Con esto termino, Chabeli. Le voy a ceder ahora a la doctora la discreción que ustedes van a tener y que si ustedes no exigen lo que necesitan, hablando, conversando, manifestándoselo a la persona responsable, no crean ustedes que sentado en sus hogares lo van a recibir. Si usted no se levanta y se la ayuda que necesitan, y por eso es que vienen las discriminaciones cuando ustedes se dirigen a cualquier institución de salud. Porque hay que dirigirse directamente donde la persona es responsable. Queremos darle las gracias a todos los presentes, a las caras nuevas que he visto este año en este foro. Espero volverla a ver también el próximo año. Gracias a todas las instituciones que estuvieron compartiendo con nosotros. En especial queremos darle las gracias a los responsables de este foro que es ASA. Gracias también a Rebasa. Como siempre, los muchachos trabajando por el bien común del desarrollo de la comunidad LGBT. Muchísimas gracias de verdad. Que el Señor le cuide, le proteja. Y vamos a compartir un rico y sabroso almuerzo. Yo creo que ya todos tienen su ticket. Vamos a pasar a la sala para almorzar, al comedor. Que tengan un buen provecho y esperamos verlo el próximo año nuevamente en el 6º Foro de los Derechos Humanos de la Comunidad LGBT. Muchísimas gracias y bendiciones. Todo lo que tiene que ver con el estigma, la discriminación, el ejercicio de la ciudadanía, el hecho de que una persona tenga la suficiente autoestima como para entender que tiene que cuidarse, que la única cura para el VIH es asumir la responsabilidad del ejercicio de su propia sexualidad. Que si de no ser así, pues entonces la gente se torna vulnerable. Y esas condiciones
bajo las cuales vivimos algunas subpoblaciones, no solamente la población GTH, sino la población de trabajadoras y trabajadores sexuales, los usuarios de sustancias, las personas negras, en este momento las personas de ascendencia haitiana, etcétera, etcétera, pues que vivimos bajo el estigma y la discriminación, tenemos niveles de autoestima por debajo de lo deseado. Y eso condiciona la vulnerabilidad a la epidemia o a las epidemias, como se refería Davis al principio, porque no es solo el VIH, sino que tenemos que verlo en un contexto mucho más amplio todavía. Pues le comentaba que se forma en el 2010 esta alianza de socios, sobre todo en la cooperación del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República Dominicana. Y esta alianza de socios pues decide entre las áreas de colaboración que se incluya la amplia participación en el plan estratégico nacional para combatir la epidemia de VIH. Y esta alianza de socios pues dirige las actividades de prevención a varias poblaciones clave, a trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero, a otras poblaciones vulnerables como los clientes de trabajadoras sexuales, poblaciones móviles, residentes de batallas, y todos ellos por tener alta prevalencia en la epidemiología nacional frente al VIH. Todo lo que yo le dije anteriormente ha sido financiado por esa alianza de socios en su gran mayoría y otros organismos de cooperación internacional que también nosotros hemos tenido acceso. En el año 2004, el Ministerio de Salud Pública del Gobierno Dominicano declara la epidemia como una epidemia concentrada en las poblaciones claves. Calificación que encontró expresión en el Plan Estratégico Nacional sobre la importancia de las estrategias de alcanzar a la población GTH y trans y de incluirlos o de facilitar el acceso a los servicios de prevención y a los servicios de salud. Sin embargo, en el 2014, uno de los programas de servicios de prueba y consejería voluntarias, donde aproximadamente se testearon un total de 9.024 personas y un total de 382 pruebas solamente resultaron positivas. Eso significa que el 28% de la población intervenida resultó positiva al VIH. Y esto causó mucha sorpresa y mucho alarde por parte de las autoridades, porque encontraron que esa fracción era muy por debajo de las expectativas que ellos tenían, y eso ha motivado a una serie de cambios y de asunción de una serie de estrategias que es la que nos mueven a nosotros a tener esta conversación el día de hoy. Mientras eso está pasando en el plano local, en el plano internacional, el Programa Conjunto de Naciones Unidas, ONU-SIDA, y también la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud comienzan a promover una estrategia novedosa, innovadora, que con eso vamos a resolver el problema del VIH para el 2025. Y se trata de proponerle a los países que a nivel global el 90% de las personas que estén positivo, pero al parecer todavía sigue pesando más el diagnóstico positivo. Entonces, ASA, como les dije, tiene 25 años de experiencia. Nosotros somos, y lo queremos decir con toda la jactancia del mundo, somos los responsables de que la epidemia haya bajado desde un 17% en el año 1996 a un 11% en el año 2006, con un programa que aplatanamos, lo aprendimos del extranjero, lo aplatanamos, lo diseñamos, lo criamos aquí y lo implementamos durante 10 años, y ese fue el resultado de una baja en la prevalencia de esa magnitud. Ese programa ha ido
complementándose conforme las necesidades de la población con la que nosotros trabajamos han ido surgiendo. Por ejemplo, toda la rama y la línea de red formal, autónoma, dentro de la organización Amigos Siempre Amigos, que se llama la Red de Voluntarios de ASA, Rebasa, y que ha sido responsable de todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 8 o 10 años en el tema de derechos humanos y posicionamiento del tema GLBT, no solamente GTH. Nosotros lo manejamos con muchas siglas. Voy a tratar de ir explicándola, pero si no la entienden me pueden interrumpir y preguntarme directamente. Dentro de la diversidad sexual están las siglas GLBT, ¿verdad? Gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero y travesti. Cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de inserción social y de reivindicación de derechos, usamos las siglas GLBT. En el marco de la epidemia de VIH y los programas de prevención, solamente usamos las siglas GTH. ¿Por qué? Porque eso fue una reacción a la corriente epidemiológica internacional que por el uso del idioma inglés y para poder encerrar en un número toda la epidemiología de las personas no heterosexuales, pues nombraron a este grupo, a esta diversidad, como hombres que tienen sexo con hombres. Esa nomenclatura se refiere específicamente a una conducta sexual. No tiene nada que ver con una identidad ni con el posicionamiento de la persona como individuo. Por ejemplo, cuando tú tienes un número bajo las siglas HSH o MSM, que es en inglés hombres que tienen sexo con hombres, tú tienes ahí toda la información de las personas trans. Pero estás lesionando y estás cuestionando su identidad como mujeres trans, porque ellas no son hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, por otro lado, estás negando toda la parte de la identidad de la cultura gay, que tiene que ver no solamente con una orientación sexual, sino que tiene que ver con todo un estilo de vida y un posicionamiento ante lo socioeconómico, lo ideológico, lo social en cualquier país. Entonces, por esa razón, nosotros sustituimos las siglas HSH por GTH. Hombres gay, trans y otros hombres que tienen sexo con hombres. Un poco para ambientarlos y que no se me pierda cuando yo comience a decir siglas. Hablo de que espacios como este foro de derechos humanos exista. Es responsable de que la tradicional caravana de orgullo que celebramos en Santo Domingo exista, de que exista el Festival Internacional de Cine GLBT, y así como muchos otros espacios un poco más pequeños y menos divulgados, existan y se discuta y se hable del tema de los derechos y de la igualdad social en República Dominicana. Luego surgieron varios grupos de la diversidad. Se separó la agenda trans de la agenda gay, surgieron organizaciones de personas trans, organizaciones de hombres gay viviendo con VIH, los universitarios se organizaron y nosotros decidimos formar un espacio de coordinación de acciones. Y entonces cuando surge la Alianza GTH, es la Alianza Nacional de Organizaciones Gays, Trans y de Hombres que tienen sexo con hombres. Dentro de todo este marco hemos conducido diversos programas durante los últimos 25 años. Y esos programas, como les dije, han demostrado que están basados en evidencias, que tienen un alto impacto demostrado y que dan al traste con la realidad nacional. Todo este tinglado de organizaciones hemos abordado los diferentes aspectos de cambios socioculturales, de diversas índoles, hemos incidido en la percepción sobre la salud y el VIH, sobre las prácticas sexuales que tienen las personas pertenecientes a la población GTH. Sin embargo, en la penetración cultural
las nuevas tecnologías de la comunicación en el segmento joven o en el segmento más joven de la población ha dado al traste y ha incidido en que se modifiquen y en que se vayan cambiando los diferentes sistemas de abordaje. Y que ese modelo que nosotros diseñamos vaya siendo adecuado a cada población, a cada subpoblación, en el momento y en el contexto que la población lo determine. ¿Qué sucede? Que en el año 2010, ante el análisis de los factores conexos de la epidemia, que son